10 estrategias de manipulación de masas, Televisa, desinformación mediática. Todos sabemos la situación detestable de México, 60 millones de pobres según el Coneval, porque los mexicanos no despiertan y ven la realidad del país. Mi investigación me llevó a releer las 10 formas de manipulación mediática atribuidas erróneamente a Chomsky, aunque él fue quien las difundió. El verdadero analista es Silva Intimsits y este tema ya abunda, pero no pasa de una investigación exhaustiva y profunda, y menos en el caso mexicano. Por ende este video es para contestar cómo ha llevado a cabo las televisoras, para tener apendejada a la gente, de tal grado que un pendejo es presidente, y la gente no proteste. Televisa, aparte de ser la más importante, e influyente en México, incluso acepta crear telebasura para un país de jodidos, así lo muestra esta placa. Está como una joya en una de las instalaciones de Televisa si ese obstáculo al progreso. Así como veremos cómo se juega el papel una élite empresarial que está ligada al poder político. 1. La estrategia de la distracción. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales, en el área de la ciencia, la economía, psicología, política, sociología, historia y geografía. Mantener la atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado, sin ningún tiempo para pensar. He aquí un tema interesante: cuánta distracción, en México, desde los últimos días, del conflicto de Laura Bozzo, el apresamiento de Elba Ester Gordillo, hasta la guerra contra el narco puede tomarse como distractor. ¿No se han preguntado cómo no han terminado con el problema? Además que el consumo de la marihuana por sí mismo es un distractor para la gente joven, estudiantes de preparatorias e universitarios, así como otros distractores. El fútbol es el ejemplo clásico en México, pues él tiene la mayor importancia para la gente pobre y clase mediana. ¿Por qué no hablar también de la lucha libre, en especial del box, desde Pacquiao hasta el Canelo? Incluso el fútbol americano, aunque no lo crean, ha venido tomando importancia para la mayor gente, que tienen entretenida a un sector masculino de los 15 hasta los 50 años. Distractores para los jóvenes, tenemos desde la música, programas de televisión, y actividades culturales. Un ejemplo fácil para su entendimiento fue cuando vino Paul McCartney, en donde el gobierno del Distrito Federal pagó el costo, por ende fue gratis. En música tenemos al reggaetón, igual en programas de entretenimiento tenemos desde La Rosa de Guadalupe, Bob Esponja todo el día, telenovela y realistas, programas de temas exotéricos y ufólogos, que van dirigidos a gente joven masculina y femenina. No crean que se queda fuera a las señoras y amas de casa. Tenemos los programas de chismes, los de cocina, los de entretenimiento matutino. Estos se caracterizan de 4 a 6 horas los mismos conductores de temas de poca importancia, y si toca temas importantes son respecto a este sector de amas de casa. Incluso para los potenciales intelectuales hay programas dirigidos a ellos. Creen que Doctor House, La Ley y el Orden, Walking Dead, Prison Break, El Mentalista. Claro, estas series generalmente se necesita pensar un poco, por lo que les resultan interesantes, y más que entretenidos a estos potenciales intelectuales, generalmente a un público de estudiantes de secundaria o prepa, así como adultos con estudios mayores. Los programas sensacionalistas, que se basan en dirigir la atención de un mercado para el consumismo, ya sea de moda, comprar productos, etc. Faltaban los noticieros, por lo general sesgan la información que no necesita saber la población en general, así como orientar la opinión pública a sus intereses. En esto último tenemos a los programas nocturnos de opinión, dedicados a cambiar la opinión de las personas trabajadoras, que no tienen tiempo de informarse y solo en la noche pueden ver estos. Han podido observar cómo se lleva a cabo en especial la programación de Televisa, por ello me dedicaré a esa televisora. 2. Crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método también. Se crea un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo, dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, u organizar atentados sangrientos, a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. O también, crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos. En Estados Unidos fue el ataque a las Torres Gemelas, y la promulgación de la ley marcial.
Aquí más claro no se puede, la guerra contra el narco, no nos olvidemos de la ley de terrorismo, así como las reformas estructurales, aunque en México no se han aplicado correctamente, por lo que no ha provocado que el mismo pueblo las demande, sino lo contrario desde el Ejecutivo, ha propuesto estas leyes, claro que afectan los intereses nacionales, venta de Pemex y Latfe, hasta del IMSS y el ISSSTE. 3. La estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicadas de una sola vez. Así se han venido, teníamos mejor condición de vida en 1980, privatizaciones con Fox, con Calderón y Peña. Incluso se ve que Peña no ha seguido este punto y lanzó todas las reformas a la vez, el resultado los maestros, el SME, los cañeros, estudiantes, han salido a las calles, hasta esos llamados anarquistas. Si esto sigue así estamos en una revolución. 4. La estrategia de diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como dolorosa y necesaria, obteniendo la aceptación pública, en el momento, para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que todo irá a mejorar mañana y que el sacrificio exigido podrá ser evitada. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento. Me dirán que esto no pasa en México, yo les respondo, los gasolinazos cada mes te suben el precio de tu tanque de gas, o llenar tu carro, claro hubo gente que protestó, pero los programas de marketing pudieron convencer a la opinión pública, y no crean que esto es nuevo, eso dijeron cuando se cerró el Conasupo, adiós productos básicos baratos, dijeron eso de la privatización extranjera de la banca, vean hoy, tasas de interés del 50%, creo que vender mi alma al diablo me sale más barato, que sacar un crédito en Banamex, si Banamex es gringo, de Citibank. Y eso que los bancos generan ganancias extraordinarias. Más recientemente, decían que la desaparición de la luz y fuerza del centro iba a bajar el precio de la electricidad, y el resultado aumentó cerca de 10 veces. ¿Por qué digo todo esto? Porque los programas a cambiar la opinión del público funcionan, y ahora tomando estos ejemplos en retrospectiva, han dañado a cada mexicano. Haciéndolo más pobre, bueno más jodido. 5. Dirigirse al público como criaturas de poca edad. La mayoría de la publicidad y programación dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura, un niño o un deficiente mental. Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un mayor tono infantilizante. ¿Por qué? Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella tenderá, con cierta probabilidad, a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico como la de una persona de 12 años o menos de edad. Esto es una estrategia que han abusado mucho los medios, los comerciales de la reforma energética, solo se usan un sí y un no, veamos. En esa parte, ahora quiero que vean este show, sabanazo, ahí se abusa de ello, solo vean. Solo escorias sociales, y esto ve la gente trabajadora que descansa el sábado y el domingo, por Dios, ¿en qué país vivimos? 6. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional, y finalmente al sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones, o inducir comportamientos. Igualmente en este punto se habla de ello, ¿acaso el Teletón no es una muestra de ello? Además quiero que vean este comercial es de solidaridad, para que vean que Salinas de Gortari ya usaba estas técnicas, pueden ver mi video de spots de Salinas y Enrique Peña Nieto como son similares. 7. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control. La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que existe entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposibles de alcanzar para las clases inferiores.
Por algo las escuelas están muy mal, y más las reformas educativas y laborales, harán peor la enseñanza educativa. Espero que algún día, haya gente que quiera implantar el modelo finlandés en México, así tendríamos más oportunidad de ser una potencia mundial. 8. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto. Díganme, el reggaetón no te hace estúpido, por ello el reggaetón es popular entre las clases más bajas de la sociedad, específicamente en los jóvenes. Así vean este video de la vulgaridad. Ahora entiendo cómo Peña Nieto llegó a la presidencia. Así como creen que el FUA, Dios Eolo, el Canaco, son tan famosos, indirectamente inducen a la gente a seguir a esas personas. ¿Se acuerdan del Chango León, Adal Ramones, todos esos tipos que no dejan solo una hora de entretenimiento, pero ni a los problemas importantes le miran? Incluso desde la educación primaria y secundaria, el maestro borracho que te intenta dar matemáticas, el desvelado de español, el que llega tarde de historia, incluso los sobornos, póngase la del Puebla, es un efecto de mediocridad como tal. Y el problema se agrava cuando se solucionan los problemas a nivel social de esa manera, o díganme quién no ha dado uno de Morelos para que lo deje ir la policía. 9. Reforzar el autoculpabilidad. Hacer creer al individuo que él es culpable por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades, o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo que genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción. Y, sin acción, no hay revolución. Me dirán que esto que tiene que ver, simple aquí tiene que ver el conformismo. Así es conformismo. México tiene el presidente que se merece, el que no tranza no avanza, ser honrado es para pobres, prefiero robar que estudiar. Mejor me voy de narco, se gana más dinero. ¿Para qué protestar si nunca se nos hace caso? ¿Para qué denunciar si los rateros salen y los inocentes están adentro? Ya ni le voy a la selección porque siempre pierden. ¿Para qué estudias si no hay trabajo? Claro, todas estas expresiones son frases que escuchas frecuentemente, incluso desaniman a mucha gente, pero ese es uno de los problemas. Si no hay acción, no hay gente que quiera cambiar el país, nunca se podrá cambiar él solo. Incluso hay malinchistas que dicen que porque los ingleses no llegaron al territorio mexicano, México siempre será subdesarrollado, o que estaríamos mejor si los gringos hubiesen anexionado a México, cosas de ese tipo. En vez de que puedan hacer por el país, si no se quejan, solo están jodiendo a los que tienen medios e intenciones de hacer progresar a México. Espero que hayan entendido este punto. 10. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos poseídos y utilizados por las élites dominantes. Gracias a la biología, la neurología y la psicología aplicada, el sistema ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológicamente. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que, en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos. Se preguntarán en este punto el más ajeno y casi desapercibido para muchos, pero es el pan de todos los días, desde el populismo, el dar despensas, pero no para sacar de pobres a las personas, sino que sigan siendo pobres, y así los diputados tienen una granja de votos asegurada. De la misma manera hay controles económicos, ¿a qué me refiero? Altas tasas de interés bancarias, lo que desanima nuevas inversiones. ¿Esto qué tiene que ver con esto? Muy simple, si no hay inversión, no hay crecimiento económico, si no lo hay esto, nunca la gente podrá salir de jodida. Incluso hay teorías sociológicas para la manipulación de la opinión pública, chantaje televisivo, distractores a nivel neurológico. Esto no es inventos, desde los experimentos nazis, en 1942 ya se sabía este tipo de cosas. El proyecto Camelot, estudio de espionaje en América Latina, tengo un video de ello, si les interesa. Ahora espionaje por internet, así como se influye en las decisiones de la masa que ver, leer, documentarse. Podemos regresar a la programación de Televisa, cómo es diversificada para extracto social, y no llevarle a que se interese de la política nacional, ni hacer reuniones entre personas para pedir las cosas que se necesitan, y aquí no hablo de partidos, sino de la sociedad civil así como de la opinión pública. Unidos desde la familia, del vecindarios, el barrio, el pueblo, el municipio, estados.
No por nada Maquiavelo, Sun Tzu, Julio César, nos dicen divide y vencerás, y eso han hecho los gobernantes a sus gobernados en México. El cambio puede empezar en nosotros mismos, así como en la ayuda mutua con el prójimo que está en la misma o peor situación que nosotros. Voluntad, unidad, esperanza, disciplina, podemos cambiar este pinche jodido país a donde nuestros hijos puedan vivir tranquilos, y no en la miseria que se vive hoy en el país. Claro está que ni los gobernantes ven. Incluso por estos medios podemos conocer esas técnicas sociológicas, politólogas, geopolíticas, geoestratégicas, económicas, marketing político, control de la opinión pública, así como de comunicación de masas, para entender y conocer cómo hacerlas caer.